En 1996, Fidel y Raúl Castro ordenan el asesinato de 4 miembros de la organización Hermanos al Rescate mediante el derribo de 2 avionetas civiles. Los militares castristas pulverizaron las avionetas en el aire. Hermanos al Rescate se ocupaba de guiar y salvar vidas de balseros que intentaban escapar de la isla a través del estrecho de la Florida. Posteriormente, la Organización Internacional de la Aviación Civil demuestra que el asesinato ocurrió en aguas internacionales. La respuesta militar a este acto criminal estuvo contemplada, pero finalmente el gobierno de los Estados Unidos decide aplicar sanciones en el campo político y en el campo económico, por lo que se aprueba la ley Helms-Burton o Ley Libertad. ¿En qué escenario ocurren estos hechos? Con el colapso de la Unión Soviética y el resto del campo socialista, el régimen de La Habana estaba inmerso en una profunda crisis, el período especial. En 1994 ocurre la explosión social conocida como el Maleconazo y Fidel Castro lanza el tristemente recordado éxodo de los balseros. La administración de Bill Clinton fatalmente acepta esta avalancha de cubanos por mar y la tiranía logra drenar parte de la presión social interna. Adicionalmente, implementa el uso del dólar, permite la entrada de remesas y da luz verde a la inversión extranjera. Con todas estas maniobras iban sorteando o logrando sortear la tempestad. La ley Helms-Burton codifica y blinda la relación norteamericana con el régimen de La Habana. Al pasar a convertirse en ley, ya no es prerrogativa del presidente abolir las sanciones a la tiranía, por lo que éstas solo pueden ser removidas por el Congreso. La Ley Libertad tiene 4 capítulos o títulos. El capítulo primero va encaminado principalmente a aumentar las sanciones en lo económico y en lo político. Se aplican restricciones a la solicitud de créditos y búsqueda de préstamos blandos. La negativa a que el régimen sea parte de organismos regionales democráticos, incluyendo los de carácter político como la OEA. El capítulo segundo se centra en la ayuda que puede esperar el pueblo cubano una vez que comience un proceso de transición. La ley deja muy claro que es nuestro pueblo el responsable de su destino. Por supuesto, el gobierno norteamericano fija cuáles son las posiciones para aceptar una negociación y trato con ese futuro gobierno de transición y para ello usa estándares internacionales. No fija otra cosa que no sean las libertades básicas de reunión, de asociación, libertad para crear partidos políticos, acceso a la prensa y medios de comunicación, celebración de elecciones libres, competitivas y supervisadas por organismos internacionales. O sea, nada de lo pedido implica una injerencia en los asuntos internos ni en la soberanía de nuestra nación. En este título 2 también se contemplan los elementos a considerar para asumir que existe un gobierno democrático, con el establecimiento de poderes independientes en la estructura del Estado y que los militares estén encaminados en las funciones de defensa, de control que les corresponde, en vez de ejercer sobre toda la sociedad todo el control. El gobierno de los Estados Unidos, basado en esta ley, iría desmontando todas las sanciones y a la vez brindando colaboración al gobierno de transición en el primer momento y después al democráticamente electo. Ayudas que incluyen el tema económico y otras asesorías. Repito, todo esto está planteado en los códigos y estándares internacionales. El gobierno de transición o el gobierno democrático tienen que tener como principal columna la aprobación de los cubanos. Tendremos la libertad para elegir ese gobierno y comenzar a reconstruir nuestra nación, tanto en lo político como en lo social, como en lo económico. El título tercero va encaminado a buscar cómo resarcir los daños ocasionados por las confiscaciones ilegales y arbitrarias que hicieron no solo contra empresas extranjeras, también contra los cubanos que fueron al exilio y ahora tienen la nacionalidad norteamericana. El gobierno estadounidense tiene la obligación de representar a sus ciudadanos. En este sentido, los estadounidenses, ante las cortes de su país, presentan sus demandas y su gobierno negociará con el próximo gobierno de transición o democrático cubano la forma de resarcir estos daños causados. Es decir, compensaciones, restituciones o cualquier otro método para ese fin. Por otra parte, las empresas o compañías que estén traficando con empresas confiscadas y tengan activos o presencia en los Estados Unidos tendrán que responder ante las cortes de ese país. El castrismo está manipulando el contenido de la Ley Libertad diciendo que los cubanos que actualmente residen en propiedades habitacionales que no eran de su propiedad antes de 1959
serían desalojados. Resulta completamente irracional que alguien crea que miles de cubanos pueden ser sacados de sus casas para ser lanzados a la calle. En ningún momento el futuro gobierno de transición o el democráticamente electo podrá actuar en detrimento de los intereses de su pueblo. Si así ocurriese, perdería su legitimidad, es decir, sería un suicidio político. El capítulo 4 señala las sanciones que se aplicarían a los inversionistas que, sin escrúpulos, han lucrado con propiedades confiscadas para su beneficio. Se sancionarán a esos individuos y no se permitirá, en algunos casos, su entrada a los Estados Unidos. En esencia, esos son los temas que contempla la ley Helms-Burton. El gobierno norteamericano, desde su soberanía, fija en qué forma va a lidiar ahora con la tiranía y después con el gobierno de transición o democrático. No establece ninguna imposición. Somos los cubanos quienes vamos a gobernar y determinar nuestro futuro, pero los Estados Unidos tienen también la libertad de establecer su patrón de relación con Cuba. Como nación, nos compete a nosotros qué rumbo va a tomar la isla en un proceso democrático y cuáles son las medidas que se aplicarán tanto en lo político como en lo económico. Respaldamos que la administración del presidente Donald Trump haya activado en su plenitud la ley Helms-Burton o la ley Libertad.